Luz Mari, muy buenas tardes. Te voy a pedir autorización para grabar la siguiente web conferencia y podérsela compartir a tus compañeros más adelante. ¿Hay algún problema? Perfecto, procedo a grabar nuestra web conferencia. Mi nombre es Carla Jiménez, soy director y productor de cine y televisión, especialista en políticas públicas, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy vamos a hablar de la tercera fase, nuestra tarea 3, denominada libreto. Las temáticas que vamos a desarrollar a continuación es el briefing o brief, el estilo artístico, el benchmarking, la tipografía y vamos a hacer un pequeño recuento al final de un top 7 de las portadas más polémicas de los discos de rock para que ustedes se hagan una idea, digamos, de cómo y cuáles son las tendencias que se han utilizado para poder romper, digamos, que los esquemas y hacer que las producciones discográficas sean mucho más atractivas. A pesar de que en este momento no se están consumiendo tanto, quiero dejarles como referencia que a pesar de que hoy no tenemos discos, digamos que CDs o discos o casetes como se utilizaban anteriormente, en donde nosotros tenemos portadas físicas que viéramos si fueran atractivas en las tiendas de música, nos enfrentamos a que hay plataformas donde podemos comprar la música como iTunes y demás, donde cada artista muestra al lado de su canción una pequeña fotografía y esa fotografía vendría siendo la portada. A pesar de que no lo estamos utilizando, digamos que en un sistema físico sigue utilizándose para vender sus discos a partir de las plataformas, ¿vale? Entonces comencemos. ¿Qué es el briefing o el brief? El briefing es un documento que se hace, digamos que de común acuerdo, donde se realiza un borrador de cuál es la propuesta que se quiere hacer con respecto a una campaña publicitaria. Entonces, en ella, algunos de las personas encargadas de la empresa, puede ser los dueños, puede ser el encargado de comunicaciones y demás, hacen un documento escrito, se reúnen con los publicistas y les dicen: vea, mi propuesta es esto, yo lo que quiero mostrar es esto, el origen de mi empresa es tal, de dónde viene, para dónde va, y se define, digamos que en una primera instancia, qué es lo que se quiere hacer con la campaña publicitaria. Aquí es donde empieza a jugar la agencia de publicidad, ¿sí? Y ella empieza a asumir, digamos que su rol de direccionar y guiar por el camino pues correcto de la publicidad, de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer para lograr el objetivo de la empresa, y es aumentar sus ventas, puede ser posicionar el nombre, puede ser lanzar un nuevo producto, puede ser tomar una parte más de la cuota de mercado, crecer en el mercado en general, pero eso lo define es la campaña como tal. Entonces muchas veces nos enfrentamos a que una propuesta que tiene un cliente, digamos que él está quiere como tal, digamos, como decir: no, es que yo quiero lanzar un nuevo producto. Planteamos un brief, buscamos cuáles son sus estrategias de mercado, qué es lo que quiere hacer y hacia dónde va, y nos damos cuenta que él no necesita lanzar un nuevo producto, de pronto necesitará digamos que reforzar un relanzamiento de marca, ¿sí? O puede ser que está perdiendo su participación en la cuota de mercado, entonces necesitamos otro tipo de herramientas, pero eso lo definimos a partir del brief. Vamos a ver este pequeño video en donde vamos a hacernos una referencia de qué es y para qué es el brief con un ejemplo muy rápido y muy didáctico. El brief o briefing, como lo mencionan algunos, es un documento tipo informe o instructivo que se realiza en el sector publicitario y de comunicación pública para proporcionar información de relevancia de una empresa a las personas involucradas en el proceso de diseño y producción de una estrategia de comunicación o campaña publicitaria.
En este documento se plasman los objetivos principales a cumplir en una campaña de comunicación, de igual forma como los datos de la empresa que son necesarios conocer para la creación del mensaje. El brief es elaborado por el ejecutivo de la cuenta con la información brindada por el cliente, sumando la información propia del ejecutivo, más información complementaria. Es a la vez un punto de partida y un elemento de control tanto durante el proceso de realización de la campaña como al realizarse un análisis frente a la campaña terminada. No existe un formato de brief estándar. Puede decirse que cada anunciante crea su propia estructura. No obstante, los apartados que son necesarios manejar son: descripción de la situación. Para describir la situación actual de la empresa se tiene que hablar del producto o servicio que ofrece y de la gama en la que se encuentra, sus características, la etapa de maduración en la que está, los condicionamientos legales que puede tener, entre otros datos. También se debe plasmar qué es la marca, su posicionamiento actual, su notoriedad, su proyección futura, qué tipo de organización o empresa la produce, su cultura corporativa, cómo evolucionó en el mercado, cuál es la etapa actual en la que está pasando. A su vez, de hablar de la competencia y cómo está el producto o servicio frente al ranking de marcas rivales y cuál es su posicionamiento en el mercado. Antecedentes publicitarios. En este apartado se debe dar detalles de las campañas publicitarias y comunicativas anteriores para conocer el tipo de lenguaje que manejan normalmente y el tipo de concepto que se ha manejado con anterioridad para saber si es recomendable unificarlo a lo trabajado o modificarlo a algo mejor. Público objetivo. En este capítulo se describe el perfil del público destinatario al cual le queremos llegar. Buscamos conocer su actitud frente a la oferta, sus motivaciones ante el producto, la forma de usar el producto, entre otro tipo de información de importancia. Objetivo publicitario. En este momento es importante anotar qué se quiere conseguir con la campaña. Al terminar la estrategia de comunicación, es este punto la base por la cual se medirá la efectividad y el retorno de la inversión realizada por la empresa anunciante en la campaña. Beneficio y razón para creer en el producto o su valor diferencial. Aquí debemos anotar el beneficio más persuasivo que ofrece el producto o servicio, es decir, qué es lo más llamativo que le gustaría escuchar al público objetivo sobre nuestra oferta. Este debe ser el mensaje principal a emitir para captar la atención del público. En el brief, el anunciante también puede agregar algunas condiciones de ejecución en el que incluya el medio o los medios de comunicación que solicita para la difusión de la campaña, el presupuesto que tiene asignado, el calendario de lanzamiento o cualquier otro aspecto de relevancia. Bueno, como pudimos ver aquí, está muy detalladamente que todos los pasos que debemos realizar para poder captar la mayor cantidad de información de nuestra empresa o producto. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué relación tiene con el trabajo que hemos venido desarrollando? Pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño brief, ¿sí?, de las 3 canciones que hemos seleccionado con anterioridad, con el objetivo de poder captar la mayor cantidad de información que nosotros tengamos disponibles y con ello poder hacer una ilustración que nos permita contar por sí sola, sin elementos externos, realmente lo que quiere contar, digamos, las 3 canciones. Si lo miráramos como empresa, diría, esas 3 canciones es en realidad lo que quiere contar nuestra marca o nuestra empresa. Entonces, el objetivo es que hagamos un trabajo muy minucioso, que pensemos qué es lo que queremos decir, para dónde va, a qué público le queremos llegar, cuál es la intención de cada una de las situaciones, y ahí empezamos a pensar en colores, en formas, en diseños, en estructuras que permitan nutrir la narración audiovisual. Vamos a ver nuestro siguiente punto, que es el estilo artístico, y con esto quiero contarles lo que quiero sumar lo que les venía diciendo. Cuando nosotros hacemos como una investigación detallada o un análisis detallado de la información que nosotros tenemos, en este caso vuelvo y lo repito, las 3 canciones, empezamos a decir cómo las vamos a mostrar o cómo podemos facilitarle a nuestros espectadores o lectores que entiendan y comprendan la información que les estamos plasmando. Y para ello, digamos que los artistas gráficos han tomado estas 6 referencias, digamos, o estos 6 estilos artísticos que son los principales a la hora de construir una portada, pues bien interesante para un álbum musical. Entonces vamos a ver que encontramos un estilo
artístico que son las pinturas. Algunos de los ilustradores han escogido que dependiendo la temática o el artista se puede representar mejor por una pintura. Digamos que algunos dicen utilizan pinturas clásicas y vuelven y las evocan. Tengo como referencia, recuerden que Edward Hopper, que es uno de los padres digamos que de la publicidad actual, pintó unas fotografías, digamos como unos cuadros de sopa, pintó como unas imágenes, unos retratos que hacían la referencia de situaciones como muy solas, como vivencias de el mundo actual como se está viviendo, parejas muy solas, parejas alejadas, ciudades cotidianas y demás. Hay artistas que han tomado esta tendencia y lo han intentado reflejar, lo han transmitido y lo han intentado reflejar en sus portadas y en sus carátulas de discos. Hay uno muy interesante que es el padre de la publicidad. ¿Recuerdan esa foto de Marilyn Monroe donde ella está dividida? Digamos que vemos una foto que la han transformado en diferentes colores, se ve como bastante simple y hay 4 cuadros digamos de la misma imagen con diferentes colores. Quiero que la busquen, una foto de Marilyn Monroe. Eso es traído de esto que se denomina el pop art y pues digamos que fue una de esas temáticas que se están utilizando para poder digamos que traer la pintura a esto. También tenemos imágenes abstractas o experimental. Digamos que cuando estamos lanzando música muy novedosa o estamos construyendo algo novedoso, nos referimos a este tipo de temáticas, donde digamos que lo que pretende el espectador o lo que pretende el diseñador gráfico es mostrarle al espectador algo novedoso, algo distinto, y para eso utiliza unas imágenes digamos que bastante que no tengan mucho que ver, digamos, con la realidad. Tratan de reflejar la realidad de una forma distinta. Entonces tratan de hacer una abstracción de la realidad, pero siempre reflejando lo que quiere decir el tema principal. Por otro lado están las ilustraciones, que tienen mucho que ver con nosotros y con el curso del que estamos hablando. Pero sin embargo, recuerden, aunque hay pinturas, generalmente las pinturas están ilustradas y aunque tienen elementos abstractos, algunas de las carátulas también tienen ilustración para poder fortalecerlas. Entonces en la ilustración tenemos como, ahí recuerdo un disco de Bill Jones que es totalmente blanca, la carátula es totalmente negra, perdón, y solo dice Bill Jones. ¿Me entienden? Buscar una ilustración así supremamente minimalista y con esto contar una historia. También tenemos las fotografías. Esa foto que tenemos aquí en la imagen, lado izquierdo, es una foto muy famosa de la carátula de Nirvana y si lo recuerdan hace poco estuvieron hasta en unos pleitos legales porque el niño que sale en esta carátula estaba pidiendo que lo indemnizaran por haber utilizado esa foto del desnudo cuando era pequeño. Pero fíjense que esta es una de las carátulas más famosas del mundo y es simplemente una foto y el nombre ilustrado en la parte inferior, para que lo tengan en cuenta. También tenemos un retrato o retro o vintage, que se refieren a las imágenes viejas que se utilizan para poder evocar las épocas contemporáneas. Entonces los álbumes, digamos que tratan de buscar imágenes antiguas, los diseñadores buscan imágenes antiguas que pueden representar de cierta manera la composición o el contenido que quieren mostrar, en su ilustración, en su presentación. Y llegamos a la parte minimalista y me hace acordar de lo que les decía de Bill Jones. Un par de palabras es suficiente para contar el resto de los temas. Entonces, a veces los publicistas decimos, entre menos es más. Entre menos contenido se tenga, es más fácil para el lector poder asimilarlo y llevarlo por dentro. Fíjense, voy a hablar de una campaña así sencilla. Recuerden la de Coca-Cola. Es una de las campañas
puede ser uno de los contenidos o uno de los letreros, uno de los avisos, uno de los diseños más minimalistas que existen, que es simplemente una palabra, Coca-Cola, unas letras sobre un fondo rojo, y yo creería que es uno de los elementos gráficos más conocidos del mundo. Como decir, McDonald's también utiliza elementos minimalistas. Vale, entonces vamos a seguir con nuestro siguiente punto, que es el benchmarking. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esta técnica traída del mercadeo es utilizada por las grandes empresas. También lo podemos utilizar nosotros, porque muchas veces nosotros no sabemos componer, no sabemos crear diseños nuevos, no sabemos mucho de color, no sabemos mucho de qué letras vamos a utilizar, qué fuentes, cuál sería la foto más apropiada para nosotros poder llevar adelante nuestro ejercicio. Y como no lo sabemos, utilizamos una técnica traída al mercado, se lo recomiendo, que es el benchmarking. Básicamente consiste en, digámoslo de cierta manera, que es como si fuera un marco conceptual en el cual buscamos información de personas que ya hayan tratado el tema. Entonces, si tú vas a hacer una carátula, digamos, de vallenato, se me viene a la cabeza en el momento, pues entonces vamos a buscar las carátulas de las personas que hacen vallenato, a ver cómo son. Sí, tú vas a trabajar una carátula de heavy metal, pues obviamente vas a buscar los álbumes donde hay heavy metal, de grupos de heavy metal que te puedan dar como servir de referencia para hacer tu propia composición. Algunos dirán, bueno, es como bueno o malo, estamos copiando o no, en realidad no estamos copiando, es una técnica muy utilizada y consiste en mirar qué se está haciendo en el mercado, cuáles son las propuestas similares a las que nosotros tenemos, y lo que hacemos es que tomamos los valores más importantes, los más relevantes, lo que más nos sirve de las otras composiciones, ¿sí? Y las llevamos a la nuestra. Entonces, por eso digo yo, como un marco teórico, estás haciendo una investigación. Cuando estás haciendo una investigación sobre un tema, pues obviamente necesitas mirar otros autores que hayan escrito sobre el tema para poder construir tu propio contenido. Eso mismo lo hacemos y eso lo hacen todas las empresas grandes del mundo. Entonces, quiero que miremos este pequeño video tutorial donde nos van a contar cómo utilizar esta técnica y qué tan efectiva es, ¿vale? Hola. Bienvenido al post audiovisual de Pixel Creativo. En esta oportunidad, hablaremos de benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Benchmarking es el proceso de comparación de un negocio con la competencia, ya sea directa o indirecta, así como también otros negocios líderes en otras industrias o mercados. El objetivo del benchmarking es encontrar estrategias ganadoras mediante las comparaciones y aplicarlas al negocio propio. El benchmark busca comparar un producto o servicio con lo mejor del mercado para así generar ventajas fundamentales en diversos ámbitos como en la calidad y la productividad del mismo. David Kearns, quien fue director de Xerox Corporation durante gran parte de la década de los 80, fue uno de los iniciadores del concepto, y lo definía como el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Tipos de benchmark. Interno. Por lo general, se realiza en empresas con gran cantidad de divisiones, con el objetivo de comparar los niveles alcanzados por las áreas. Competitivo. Se comparan múltiples aspectos con los competidores directos. El benchmark competitivo es el más complicado, ya que la cantidad de información que existe al alcance es limitada. Funcional. Consiste en la comparación con empresas que no pertenecen a la misma categoría en la que nos encontramos, generando ideas nuevas que se pueden aplicar a nuestro negocio. Para poder iniciar el proceso del benchmarking hay que seguir algunos pasos. 1. Realiza un análisis FODA, para reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro negocio o producto. Antes de poder analizar a la competencia, es importante conocerse a uno mismo. 2. Identifica a la competencia directa e indirecta, además de reconocer cuáles son las empresas y productos sustitutos. Al identificarlos, es importante tratar de conocer cuál es su participación en el mercado y descubrir quién es el líder de la categoría.
También se pueden tomar de ejemplo a otras compañías líderes que no se dirijan al mismo público objetivo que nuestro negocio o que no tengan la misma categoría, pero que pueden tener ideas interesantes que puedan ser tomadas. 3. Una vez que se conoce a la competencia, se debe revisar las campañas publicitarias que ha realizado. Detalla cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Conocer sus fortalezas es un buen punto de partida para saber que los hacen líderes y así imitar aquellas cosas positivas. Reconocer las debilidades de la competencia nos ayudará a buscar soluciones a las prácticas incorrectas en beneficio de nuestro público objetivo. 4. Es momento de aprovechar toda la información recabada y aplicarla en nuestro negocio o producto. Las mejores estrategias de la competencia pueden ser copiadas, siempre y cuando sea legal. O quizá mejorarlas o adaptarlas al mercado que manejas. Finalmente. 5. Evalúa los resultados de las nuevas estrategias que adoptaste. El benchmarking nos ayuda a generar cambios positivos para nuestro negocio. Si quieres más información de otros temas sobre publicidad, te invitamos a ingresar a pixel-creativo.blogspot.p. Visita también nuestro sitio web www.pixel-creativo.com para ver los trabajos desarrollados por la agencia. Déjanos un comentario sobre este artículo y suscríbete. Hasta la próxima. Listo, perfecto. Espero que les haya Bienvenido gustado al este post video audiovisual tutorial. de Pixel Creativo. Sin embargo, se los voy a colgar en su foro para que ustedes puedan ahondar un poco más en esta información y que puedan, pues, digamos que nutrir sus conocimientos. Para tener en cuenta, vamos a hablar del formato, el nombre del artista y llamar la atención. Permítanme un segundo, por favor. Apreciados docentes, se escucha súper duro todo lo que hablan. Sí, continúo con ustedes, gracias. Bueno, cuando hablamos, uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta es el formato. ¿Por qué? Porque cada medio y cada contenido, cada lugar donde vamos a exponer un contenido, tiene un formato determinado. No es lo mismo cuando vas a producir un contenido para televisión y hablamos de 4K, o vas a realizar un contenido para Full HD y hablamos de 1940 por 1080 píxeles. Estamos hablando de tamaños de la imagen, y asimismo sucede con cada uno de los elementos que vamos a diseñar. Cuando tú utilizas un programa de edición, un programa de ilustración, un programa digamos que de retoque fotográfico como Photoshop, o un programa de edición como Illustrator, te vas a enfrentar con que vas a encontrar, cuando lo abres, el programa te va a decir cómo vas a utilizar el formato o la plataforma, digamos que el lienzo para Illustrator, cuál es el tamaño que vas a utilizar. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué eso tiene importancia? Por una cosa muy fundamental. Porque cuando hablamos de que cada medio donde vamos a sacar, cada plataforma donde vamos a mostrar nuestro contenido, nos vamos a encontrar que tiene unos tamaños y unas medidas específicas. Digamos, hablemos de Facebook, que lo podemos interiorizar todos y lo podemos conocer todos. No es lo mismo una foto de portada que una foto de historia, o que una foto de el perfil como tal, porque los tamaños son distintos. Entonces encontramos que la foto más utilizada, la cuadrada, es de 1200 píxeles por 1200 píxeles, o de 1000 píxeles por 1000 píxeles, que básicamente viene dando lo mismo. La única diferencia es que el de 1200 nos va a generar mayor calidad. Para este ejercicio que nosotros vamos a llevar a cabo, vamos a hablar de una carátula de 1000 píxeles por 1000 píxeles, lo que nos va a dar una imagen cuadrada más o menos como la que tenemos aquí al frente, ¿vale? Ese formato es fundamental porque si sabemos dónde vamos a proyectar nuestra imagen o nuestro diseño, vamos a saber de una vez qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, definir el formato de salida o el formato en el cual vamos a trabajar es fundamental, porque gracias a esto podemos
digamos que identificar qué es lo que vamos a hacer y para dónde vamos. Segundo, el nombre del artista. Hay que tenerlo muy en cuenta porque dependiendo, digamos que la ilustración que vas a hacer o hacia dónde vas a trabajar, ha venido cambiando con la historia. Fíjense esta imagen que tenemos aquí al costado izquierdo. En esta imagen tenemos una mujer que es la carátula de un disco y en ella no aparece el nombre del artista. Anteriormente era muy importante porque estamos hablando de acetatos, CDs o discos grandes que nosotros podíamos tocar y donde aparecía el nombre del artista para nosotros poderlo reconocer. Pero ahora no es tan importante. ¿Por qué? Porque estas carátulas que se están haciendo básicamente son para proyectarlas en plataformas de internet donde se vende música. Y en esta plataforma tenemos unos cuadritos muy pequeños, ¿sí?, que acompañan el nombre del disco, y por ser tan pequeños lo que tratamos de utilizar son más iconos que nombres o letras o palabras. Además que si nos aparece el nombre de la canción, debajo del nombre de la canción nos aparece quién la escribió o quién la canta. Entonces, ¿para qué lo ponemos en el cuadro pequeño? Ese cuadro pequeño le vamos a gastar información de más, ¿sí? Le vamos a meter contenidos de más que al final va a hacer que sature nuestra ilustración y finalmente no lo vamos a utilizar o va a terminar siendo redundante porque va a aparecer en el nombre de la canción. No quiero decir que si no lo quieren utilizar no lo quieran poner. Hay que, cada cual es libre de hacer su composición o su ilustración como quieran. Pero lo que sí quiero decirles es que lo tengan como referencia, porque si les van a pedir una carátula en un futuro, ustedes van a decir y tenerlo en cuenta. Si la hago para medios electromagnéticos, va a ser una imagen pequeña. Necesitamos, si es pequeña, se va a saturar si le ponemos el nombre o no necesita llevar el nombre, ¿vale? Y por último, vamos a hablar de llamar la atención. ¿Por qué llamar la atención? Por una razón muy sencilla. Recuerden que antes los discos los comprábamos en disqueras, en tiendas de disco. Y entrábamos y era como si viéramos una biblioteca en físico, donde había muchos discos y uno empezaba a barajarlos o a mirarlos como si fueran cartas. Empezaba a mirarlo y a mirarlo y a mirarlo. ¿Y cuál escogíamos nosotros? El que nos lograra robar la atención, el que nos lograra llamar la atención, el que nos lograra, digamos que, vender fácilmente el contenido que se quería hacer. Y esto era gracias a sus carátulas. Entonces era muy importante en la industria musical la carátula, que fuera novedosa, que fuera distinta, que rompiera los paradigmas del diseño, que hiciera consigo, digamos que, una tendencia nueva. Esto es lo que marcaba la diferencia y lo que hacía que vendiéramos más discos. Entonces, llamar la atención o hacer una carátula supremamente moderna o novedosa es, digamos que, un elemento bastante fundamental y que ayuda en la industria. Vamos a hablar de la tipografía. Yo creo que este es uno de los elementos más difíciles en todo el diseño gráfico. Escoger la fuente es un trabajo demasiado difícil, porque sobre todo cuando no sabemos qué es una fuente capital, cómo funciona, cómo se organizan, por qué una letra sí, por qué otras letras no, cuál es la importancia de escoger una fuente, ¿sí? Entonces, en las fuentes encontramos que hay tipos de fuentes, hay jerarquía, hay interlineado, hay espacio interletraje, cuáles son los tipos de fuente, como el sans serif, el serif, el sans serif, la jerarquía, digamos que qué valor, qué fuente es más importante que la otra y por qué. Entonces vamos a mirar este pequeño video que espero que les sirva de referencia y les ayude a construir hacerse una idea de qué fuentes pueden utilizar para su trabajo, ¿vale? Tipografía. La tipografía está donde quiera que mires, en los libros que lees, en los sitios web que visitas, incluso en tu vida cotidiana. Señales de tránsito, en letreros y empaques de productos.
Sencillamente, la tipografía es el estilo o la apariencia del texto. También puede referirse al arte de trabajar con él. Algo que probablemente hagas todo el tiempo si creas documentos u otros proyectos para ti, tu trabajo o tu escuela. Puede ser intimidante, pero al final es más fácil de lo que parece. Solo necesitas saber un poco sobre el tema para marcar una diferencia en las cosas que haces diariamente. Veamos primero algunos tipos comunes de fuentes y lo que necesitas saber sobre ellas. Las fuentes de serif tienen pequeños trazos llamados serifas, pegados en la parte principal de la letra. Por su aspecto clásico, son una buena opción para proyectos más tradicionales. También son comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos. Las fuentes sans serif no tienen ese trazo extra, de ahí el nombre, que en francés significa sin serifas. Este estilo es considerado más limpio y moderno. Además, es más fácil de leer en las pantallas de los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Las tipografías de visualización tienen muchos estilos, como cursiva, negrita, mayúscula y fuente de lujo. Este tipo de letras suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza decorativa. Por ejemplo, títulos encabezados y diseños gráficos complejos. En cierto modo, las fuentes tienen su propio idioma y van más allá de estar puestas en una página o un lugar, ya que pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Por eso es importante que pienses en tu mensaje y elijas una fuente que se ajuste a él. Algunas tipografías vienen con otras características como la fuente Comic Sans, Pulse, Papyrus, etc. No hay nada de malo con ellas, pero tienen la reputación de estar pasadas de moda y sobreutilizadas. Si las quieres usar, piénsalo 2 veces y considera buscar otra opción. Hay muchas fuentes con apariencias similares y tienen menos probabilidades de desviar tu mensaje. Al decidir qué fuentes usar, menos es más. Es decir, es mejor limitarse a 1 o 2 fuentes por proyecto. Por ejemplo, si necesitas más contraste, intenta repetir tus fuentes en un tamaño, peso o estilo diferente. Este truco es bueno para crear combinaciones interesantes y funcionales. Probablemente has escuchado el dicho, los opuestos se atraen. Bueno, lo mismo pasa con las fuentes. Puedes combinar tipos de letra diferentes pero complementarias, como sans serif con serif, corta con alta, o decorativas con simples. Esto puede parecer extraño, pero tranquilo, mira otros diseños para inspirarte y ponerlo en práctica. Tal vez hayas escuchado términos como jerarquía, interlineado, espaciado e interletraje. Para algunos con más experiencia, estos conceptos son esenciales al diseñar algo. Pero como principiante, no es necesario que sepas todo sobre estos. Aunque no está de más que los tengas presentes en tu trabajo y cuando hables de diseño. La jerarquía es utilizada para guiar el ojo del lector a lo más importante. En otras palabras, le muestra dónde comenzar y a dónde ir, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es simple. Decide qué recursos quieres que el lector note primero y luego haz que se destaque. Los elementos más importantes suelen ser más grandes, más gruesos o diferentes de alguna manera. Recuerda que es mejor mantener una forma sencilla y usar solo algunos estilos complementarios. El interlineado es el área entre las líneas de texto, también conocido como espacio vertical. Si no estás seguro de cuánta distancia debes dejar, no te preocupes. El valor predeterminado usualmente es el correcto. El objetivo es hacer que tu texto sea cómodo de leer. Mucho o muy poco espacio puede hacer que sea molesto para el lector. El espaciado es la distancia general entre los caracteres o letras. La mayoría de los programas permiten reducir o aumentar esto según tus necesidades. En algunos diseños puedes ajustar el espacio para crear cierto efecto. También puede ayudarte a entender y arreglar las fuentes que están mal espaciadas. El interletraje es el espacio entre letras específicas. A diferencia del espaciado, cambia en el transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente.
Algunas fuentes tienen mal interletraje, lo que hace que las letras se vean mal espaciadas. Si utilizas una fuente que tenga esto, es mejor elegir otra. Un texto bien diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario y un proyecto extraordinario, incluso si estás comenzando en el diseño. Todo lo que necesitas es interesarte en la tipografía. Así serás más eficiente y podrás hacer mejor tu trabajo. GCF Global, creando oportunidad. Ok, espero les haya gustado espero les haya gustado nuestro pequeño video tutorial que nos cuenta de cómo y cuáles son las fuentes que debemos utilizar, cuáles son los tipos de fuentes y sus características más particulares. Les voy a dejar eso también en su foro de discusión para que ustedes puedan utilizar en su trabajo y se den cuenta, digamos, que tengan mayores herramientas para construir su ilustración. A continuación les voy a mostrar el top 7 de las portadas de disco más polémicas de la historia, para que se hagan una referencia de qué se puede hacer y cómo llamar la atención. Top 7. Portadas más polémicas de discos de rock. Son incorrectas, controvertidas, originales y arriesgadas. Muchos grupos de música apuestan por impactar con las portadas de sus discos para diferenciarse, provocar y pasar a la historia. Algunas de estas tapas hoy en día siguen resultando impactantes. Las imágenes que se muestran a continuación pueden resultar desagradables para algunas personas sensibles. Top 7. Yesterday and Today fue el 9º disco de The Beatles, editado en el 66 para Estados Unidos, Canadá y Japón. Su portada fue la primera que escandalizó a la sociedad. En ella, los miembros de la banda posaban fotografiados con pedazos de carne y muñecas despedazadas, lo que impactó fuertemente. En la reedición, Capitol Records cambió la imagen por completo. Top 6. La banda mexicana Molotov sacó a la venta el álbum titulado ¿Dónde jugarán las niñas?, en 1997. La portada, en la que aparecía una jovencita con el calzón a medio bajar, sentada en la parte posterior de un automóvil, resultó muy controvertida. Por si fuera poco, incluía canciones con letras subidas de tono como En puto y Chinga tu madre. Algunas tiendas se negaron a vender el disco. Como protesta por esta censura, el grupo salió a la calle a vender sus discos. Vendió más de 3.000 ejemplares en menos de 4 horas. Top 5. Unfinished Music No. 1, Two Virgins es el álbum experimental que publicó en el 68 la pareja formada por John Lennon y Yoko Ono. El ex Beatle usó una cámara para sacar fotos de ellos mismos desnudos con un disparador de acción retardada. Así, en su portada aparecían los dos totalmente desnudos y en la contraportada un desnudo completo desde atrás, hecho que causó un gran revuelo. Incluso se embargaron 30.000 copias en New York. Para evitar problemas, el disco se vendía en las tiendas envuelto en papel marrón y con un agujero que permitía asomar las caras de John y Yoko, con una cita de la Biblia, Génesis 2:25, elegida por su amigo y periodista Derek Taylor. Fue la primera vez que un hombre se mostraba públicamente tan al desnudo. Top 4. Con una extensa y exitosa carrera musical, The Rolling Stones lanzaron en 1971 Sticky Fingers, Dedos Pegajosos. En su portada, diseñada por Andy Warhol y acorde con la clara alusión del título a la masturbación, se podía ver la zona pélvica de un hombre con unos jeans apretados y una protuberancia, cuyo cierre podía bajarse y subirse, lo que escandalizó al mercado de discos. La carátula debió ser cambiada por completo. La polémica estaba servida. Top 3. Nirvana, banda de rock, publicó el álbum Nevermind en el 91. La ahora legendaria portada del álbum muestra a un bebé desnudo detrás de un billete de $1 puesto en un garfio de pesa. Según Kurt, él mismo consiguió la idea mientras veía un programa de TV sobre nacimientos en el agua. El garfio y el billete también fueron sus ideas. El hecho de que se vea el pene del niño hizo que se negaran a vender su álbum, lo que provocó la negativa rotunda del líder de la banda y creador Kurt Cobain que este sea modificado. Finalmente se salió con la suya
y Nevermind ha vendido más de 10 millones de copias. Top 2. Guns N' Roses publicó el álbum Appetite for Destruction en el año 87, generando mucho ruido. La imagen de la portada original estaba basada en la pintura de Robert Williams, que tiene el mismo nombre del disco, donde un vengador mecánico llega a castigar a un violador robótico que recién había atacado a una víctima. Tras varias críticas de firmas que venden discos, se optó por cambiarla por una menos provocativa, pero igualmente incluía la polémica imagen en el interior del disco. Mi top 1. El grupo alemán de heavy metal Scorpions lanzó al mercado en 1976 el álbum Virgin Killer, en cuya portada aparecía una niña de 10 años y en su zona genital se simulaba el efecto de cristal rojo. Causó gran polémica tanto por la carátula como por la letra de la canción, siendo acusados de inmorales y de promover la pornografía infantil. En países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, el disco fue editado con una tapa alternativa, mostrando una foto de la banda. La polémica volvió a surgir en el año 2008, cuando la Internet Watch Foundation añadió la entrada de Wikipedia sobre Virgin Killer a su lista negra y bloqueó a los británicos el acceso al artículo, la misma que fue suspendida a los 2 días. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal, por favor hazlo, ya que sería para mí una gran motivación. Correcto, bueno, y así llegamos a nuestra parte final de nuestra web conferencia. Espero les haya gustado y haya sido muy entretenido. Con referente al top de las portadas, top 7 de las portadas más polémicas de la historia, quiero dejarles como referencia que la novedad, digamos que los elementos que logramos traer para transformar han sido, las ilustraciones han sido relevantes en la historia. Podemos ver cómo, digamos que han logrado algunos artistas posicionarse o reposicionarse gracias a esos contenidos y haber logrado unas ilustraciones bastante interesantes. Entonces quiero dejarles esta información para que comiencen a trabajar en sus proyectos o terminen de pulirlos para que hagamos unos proyectos bien interesantes, bien innovadores, que nos permitan digamos que vincularnos a este mundo de la ilustración, logrando unos grandes trabajos y cumpliendo con unos excelentes objetivos. Un cordial saludo. Recuerden, estuvo con ustedes el docente Carlos Jiménez de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Feliz día para todos.